Cumboto, parte 13. Fantasmas. Trajo la noticia a la casa un negro azorado que refirió el hallazgo con desproporcionados ademanes de pena. Lo hallé allá abajo, patas arriba. Al decir allá abajo, referíase al río, en cuya talud estaba el cuerpo echado de cara al suelo, cual si la muerte hubiese querido bautizarlo antes de su partida en las lentas y turbias aguas. No presentaba señales de violencia, salvo 2 rasgaduras en el dorso de la mano derecha, que aparecía hinchada y negra como el resto del cuerpo. Negros y feos estaban el rostro congestionado, el cuello de toro. Negras, por la presión de la sangre, las pupilas que fueron azules. Lo trajeron en hamaca a la Casa Blanca. Lo acostaron en su lecho y entre Eduvige y otras mujeres lo desvistieron para lavarlo. Es picada de cascabel, diagnosticó Eduvige lacónicamente. Debió caer como un ceibo tocado por la centella, conjeturó otra de las mujeres. El duelo fue silencioso, sombrío. En el cocal, el viento nocturno hacía tintinear las palmas como un sonajero, y en las chozas diseminadas en la extensión de la hacienda oyóse durante toda la noche un murmullo de rezos y de conjuros. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Sin embargo, el palpitar de los tambores y el rasgado canto de San Juan no cesaron de oírse. Durante las horas de la primera noche el viento era suave, una brisa acariciadora que hacía balancear y temblar levemente las llamitas lanceoladas de los velones. Mas al iniciarse la madrugada, el soplo vino del mar y las cortinas se hincharon como las velas de barco. Los batientes de las ventanas crujieron y la luz danzó lúgubremente en las paredes y la techumbre. Afuera mugían las palmas. El duelo fue presidido por doña Beatriz, que bajó a medianoche trajeada de negro y tomó asiento en silencio a la cabecera del lecho mortuorio. Nadie la había informado de la tragedia y Eduvige, al verla, manifestó su sorpresa con un leve arqueo de sus cejas casi invisibles. Las mujeres que habían ayudado a lavar y a vestir el cadáver repetían a ratos: que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Así transcurrió aquella noche siniestra con su marco de viento marino, de letanías y de tambores lejanos. Cuando ya amanecía, doña Beatriz se puso de pie, aproximóse al cadáver y levantó el blanco pañuelo que le cubría el rostro. El suyo no expresó sentimiento alguno. Silenciosa y erática volvió a subir a su habitación, de la cual no saldría de nuevo hasta algunas horas más tarde, cuando comenzaron a llegar los parientes y los amigos del puerto, de Guayguasa y de las estancias vecinas. Lo enterraron con pompa, en un imponente ataúd de caoba y plata como la carretilla. Agobiado por 100 coronas de flores y bajo el peso del cuerpo enorme, el coche mortuorio grabó sus huellas, hondas, en la arena del patio. Muchas personas se habían congregado en los corredores, en el salón y en la biblioteca, y miraban sin ver en medio de la solemnidad de sus trajes negros y de sus rostros blancos. Parte de la servidumbre masculina acompañó el cortejo hasta el cementerio de la ciudad. Yo estaba aturdido, sin saber qué pensar de la presencia de Cervelión, de Venancio, de Roso y de los hijos de este último en la fúnebre procesión. 5 días solamente habían transcurrido después de aquella inolvidable escena de brujería, y ya don Guillermo era cadáver. La sangre se había podrido en sus venas, conforme al conjuro de Roso, y los poderes de la vida oculta habían mitigado la sed de venganza que llenaba el alma de Cervelión. Un espanto frío y viscoso, como la sangre de la cascabel que viera en las manos de Trina, me subía por las vértebras y se infiltraba en mi corazón a medida que recordaba estas cosas. Mi perplejidad subía de punto cada vez que, burlando las diversiones del camino, volvía a roer en mi mente el terco ratoncillo de mis preocupaciones. La ciudad tenía muchas cosas que ver: paisajes, casas, seres que en otra ocasión me habrían hecho detener al helado, pero yo no podía desechar esta idea mortificante. Ahora, después que enterremos a don Guillermo, tendremos que regresar a Cumboto y yo me hallaré forzosamente frente a Cervelión. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a decirme él? ¿Y Roso? ¿Y Venancio? Quizá pudiese eludir esta embarazosa situación mudándome a la casa de la abuela, pero ¿podría hacerlo sin consultarla? Además, la verdad es que yo deseaba en el fondo verme con Cervelión.
Necesitaba oírle. Quizá fuese inocente. ¿Habría ocurrido de veras toda aquella fantasmagoría de la noche de San Juan? ¿Acaso fue una creación arbitraria de mi mente calenturienta? Yo no confiaba mucho en mí mismo a este respecto. No era la primera vez que me ponía a inventar cosas, a soñar absurdos y a verlos vivir ante mis ojos alucinados. En última instancia, nadie me aseguraba que todo lo sucedido no fuese una pura coincidencia. Había algo en mí que repugnaba creer en las brujerías de los negros. Todo eso, decíame, era una farsa ridícula. Los ensalmos, las oraciones, los bojotes preparados. Pero este algo solo influía en una modesta región de mi espíritu. El resto creía sin poder remediarlo, con toda la fuerza que presta el miedo a esta clase de sentimientos. Creía sobre todo de noche, cuando había luna y soplaba el viento mugiendo. Desde hacía algún tiempo venía luchando yo de manera consciente y en cierto modo desesperada contra esa dualidad de mi propio espíritu. Mi mente, iluminada a medias por los conocimientos adquiridos en el contacto con ciertas lecturas y con ciertas personas, hacía esfuerzos por vencer al monstruo informe que se aposentaba en mi corazón. Era, así lo sentía yo mismo, como un pantano lleno de miasmas en el cual debatíase la pequeña y débil forma blanca de mis anhelos de superación. Es humillante y odioso el saberse prisionero de tales supersticiones. Esas cosas, decíame, no pueden ser, no deben ser. Todo en la naturaleza es lógico y razonable, cada fenómeno tiene su explicación. Sin embargo, a poco que las circunstancias le fuesen propicias, la bestia volvía irresistible y avasalladora, y yo creía entonces más que ninguno. Algo por el estilo debía ocurrir a ciertos borrachos que en sus momentos de lucidez anhelan liberarse del vicio del alcohol. El pantano no tiene límites. La pequeña forma blanca de mi espíritu tenía la figura de Federico. Era él quien había iniciado aquella formidable labor de rescate que quizá no llegara a coronarse jamás. Fue él quien me inició en el conocimiento del mundo de la belleza y del raciocinio, pero me había abandonado a mis propias fuerzas en mitad del camino, en medio del pantano, y yo sentía que me ahogaba en él. La manera como acababa de morir don Guillermo constituía un golpe decisivo asestado a mi espíritu. ¿Cómo habría reaccionado Federico si hubiese visto lo que yo vi? Me hubiese gustado saberlo. Sin embargo, me alegra de que no estuviese en Cumboto, de que no hubiese podido ver el cadáver hinchado y negro de su padre, más negro que el matacán, que yo y que Cervelión. Al regreso del cementerio nuestra caminata fue rápida y silenciosa. Era ya noche cerrada cuando entramos en la choza de Cervelión. Este encendió un fósforo y luego una vela. Al elevar la llamita sobre su cabeza para iluminar el recinto, vimos en una esquina del mismo la figura de una mujer, sentada en una silla de cuero. «Eduvige», exclamé sorprendido. Nos detuvimos intimidados, silenciosos. Cervelión había inclinado la cabeza, pero Rosso miraba a Eduvige con el ceño fruncido. La mujer se puso de pie y avanzó sin apresuramiento hacia nuestro grupo. Su rostro afilado y ceniciento aparecía enmarcado por los pliegues de una pañoleta negra. Sus ojos estaban entrecerrados cual si la luz le ofendiera. «Esto es obra tuya», dijo encarándose con Cervelión. Hizo una pausa para pasear su mirada sobre los rostros de todos nosotros y luego añadió: «No lo niegues. Yo conozco estas cosas, pero nunca pude imaginarme que tú... Si me hubiera pasado por la cabeza que tenías esta idea, te la malogro». Inesperadamente, con un movimiento violento, sus manos húmedas de forma de arañas cubrieron su rostro y todo su cuerpo flaco, liso como una caña, se estremeció en un ronco sollozo. «¿Qué me hago yo ahora?» «¿Y mi hijo?», habló entonces Cervelión. «Mi hijo no vale nada». Pero estas palabras, en vez de apaciguar a Eduvige, parecieron enardecerla. «¿Tu hijo?», gritó. «¿De qué hijo estás hablando?». Su rostro se había puesto lívido, blanco. Sus pupilas tenían la fiereza fría y dura de las piedras del río. «Tu hijo. ¿A quién vas a engañar con eso?
¿Crees que hay en Cumboto quien no sepa que ese no era tu hijo? Entonces presencié algo inesperado. Cervelión alargó sus brazos inmensos y agarró a Eduvige por el pescuezo. ¡Cállate, condenada! Fue Rosso quien evitó que la estrangulara allí mismo. Cervelión retrocedió jadeando y quedó recostado a una de las paredes de barro. Eduvige arregló los pliegues de su pañoleta y se dirigió a la puerta. Allí se detuvo un momento para decir: «¡Criminales! Todos son unos criminales. Pero desde ahora en adelante no va a seguir ese engañando a la gente. Fui yo quien puse al muchacho en esa misma puerta. ¿Me oyen? Fui yo. Yo. Sépanlo». Al fundirse en las sombras del campo la figura de la mujer, Cervelión fue asaltado por una especie de frenesí. Era increíble el espectáculo de su furia. Las frases brotaban de sus labios en un torbellino agresivo e incoherente. «¡Condenada! Todo esto está condenado. Aquí han matado a lo negro como animales y a lo blanco también. ¡Ay, misterio! ¡Misterio!». Me clavó sus ojos de brasa y yo creí desmayarme de espanto. «¿Recuerdas lo que te dije, aquella pala de plata? Anda, agárrala para que te condene también. Te dije que no la tocara, pero si quieres anda y cógela. Sí, ella lo trajo a esta puerta, pero era mi hijo. ¿Acaso tengo que averiguar quién lo parió? Vino desnudo y vestido, se fue. ¿Te acuerdas, Rosso? Tú lo dijiste». Carne viva y sangrienta. Las heridas de sus ojos se convirtieron de pronto en cataratas. Lloró como un niño abandonado en la noche, encorvado sobre sus manos estremecidas. Las lágrimas corrían por entre sus dedos y yo recordé al verlas el agua de los cocos que los negros rompían en el galpón. «Coco, coquito, coco, cocón, viejo virulo de verde ropón, pónmelo bueno, pónmelo pon, dame la agüita con este pelón, coquín, coquito, coco, cocón». ¿Por qué venían a mi memoria estos versos disparatados? Hacía mucho tiempo que no los oía. De pronto, en presencia de la tragedia del viejo, saltaban delante de mí con desarticulada e inoportuna comicidad, como un estornudo del alma. Yo no quería pensar en ellos, deseaba alejarlos de mi memoria, pero estaban allí, en mi interior, dando brincos en mi cerebro mientras miraba a Cervelión con su cabecita de coco sacudida por los sollozos. Dios mío, qué perverso era. Qué ganas de reír tan estúpidas, tan odiosas me retorcían los nervios del cuello y del rostro. Mientras tanto la voz de Cervelión caía y cada palabra era como un pedrusco. Había nombrado a doña Beatriz y esto bastó para que aquel conato de risa se disipara en mis labios. El viejo decía: «Con esa pala iba a matar don Lorenzo al primer hijo de doña Beatriz que lo tuvo antes de casarse. Se imaginan que yo no lo sé. Lo iba a enterrar en Ercocar y hay real enterrado. Y donde hay real enterrado hay negro enterrado y hay guiña». Cuando los negros se ponen a imaginar cosas, su fantasía no conoce límites. La frontera entre lo natural y lo fantástico se rompe y el absurdo conviértese en atmósfera de la existencia. Después de la muerte de don Guillermo el Musiú, a consecuencia de esta, los duendes y los demonios se soltaron en el cocal de Cumboto y los habitantes de la hacienda rivalizaron en propalar fantasmagorías. Muchos habían visto el fantasma, unos en un lugar, otros en otro. Prudencio me aseguró haberse hallado con él en el caminito del río cuando venía de bañarse. No pudo darme detalles de su figura porque el miedo le hizo echar a correr. Juan II, el luango, juraba haberle visto de lejos, bajo el ramaje del mango cercano a la coquera, en cuyo tronco había un banco de bambúes. Fue tal el miedo que le produjo aquella inesperada visión que estuvo a punto de desmayarse. Tomó por otro sendero y se encerró en su rancho de la vaquera, pero había algo extraño en el relato de Juan II que coincidía con lo que contaron otros. El fantasma del mango más parecía una mujer que un hombre. Flotaba como una nube blanca en la penumbra del atardecer y parecía subir y bajar balanceándose. Todos le habían visto en el crepúsculo vespertino, cuando las últimas claridades del día se disuelven en temblorosos reflejos azulados. «Yo», declaraba una negrita de la coquera, «lo vi de lejos también, pero me persiné y no volví a pasar por todo eso».
Esta situaba la aparición casi junto al tranquero que daba a la carretera. Allí también había un banco rústico de troncos de cocotero, pero no pudo decir si la visión estaba de pie o sentada. Aseguró que no tenía ni cara. Ni cara ni pies, dijo. ¿Y cómo anda? Por el aire, como las motas de lana que caen de los ceibos. Nadie se explicaba por qué no había aparecido antes. Cumboto, la hacienda de los Lamarca y los Zeus, no había tenido hasta entonces este privilegio que daba fama a otras fincas de la comarca. No poseía un fantasma particular. En una que otra oportunidad, negros de ambos sexos dijeron haber visto sombras, espectros, oído ruidos extraños como de voces o de cadenas, pero aquellos fueron posiblemente fantasmas viajeros o extraviados, pues no se les volvió a ver ni oír formalmente. Un huésped del otro mundo, familiar y constante, llega con el tiempo a hacerse inofensivo y hasta indispensable. Se le encuentra en los pasillos, en el jardín o en la cocina y se pasa junto a él y sin mayores zozobras como cuando hay una tabla rota en el piso. En muchas casas de los contornos los había de esta clase y sólo exceptuábase la mansión de cierta familia Ramírez en las Tres Cruces, donde 30 años atrás se había presentado un aparecido de mal genio que no quedó contento hasta hacer huir a los dueños. La hacienda de los Ramírez quedó entonces abandonada y rápidamente se fue arruinando. Para mí la historia del espectro que puso en conmoción a todos los negros del vecindario no tuvo mayor trascendencia. En otro momento quizá me hubiese apasionado también, pero ahora toda la emoción de mi vida estaba polarizada por acontecimientos de los que podía considerarme protagonista. La escena ocurrida en el rancho de Cervelión la tarde del entierro de don Guillermo abría a mi imaginación laberínticos y tentadores caminos. Yo me metía por estos caminos, fascinado, y regresaba con la misma respuesta desconcertante. Nada lograría averiguar si alguien que conociera los hechos no consentía en referírmelos. Desde un principio descarté a Cervelión y a Eduvige, y como es natural pensé en la abuela, pero quizás la abuela tampoco quisiese hablar de cosas tan graves como aquellas que había vomitado Cervelión en medio de su acceso de cólera. Mientras ideaba una forma ingeniosa para despertar el interés de la anciana y arrancarle sus confidencias, otras preguntas acudían a mi mente aumentando mi confusión. Por ejemplo, ¿quién gobernaría ahora la Casa Blanca? ¿El ama demente? No lo creía. Por el contrario, estaba cierto de que no sería ella. ¿Eduvige entonces? ¿Y quién era Eduvige? Lo sabía la abuela Anita. Lo sabía alguien en Cumboto. Me admiraría que así fuese, pues mientras viví bajo el mismo techo que ella jamás la vi hablar con nadie ni a nadie oí mencionarla. Era como una sombra. Cuando llegué a la casita quedé boquiabierto, paralizado, frente a la puerta. Era innecesario que alguien viniese a explicármelo. Allí, en la barrida terraza donde morían los gallitos rojos del Bucare, alzábanse como una trinchera en montón imponente los muebles de la familia. Camas, sillas, mesas, repisas, cofres. Pascua y Prudencio iban y venían trayendo cajones y lías. El pitirrí silbaba con su habitual alegría. Su hermana, al mirarme, arqueó las cejas y continuó en su faena cual si no me hubiese visto. Fue Prudencio quien me dio la noticia. Nos vamos. Después de algunos momentos pude por fin hablar. ¿Pero anoche no lo sabían? No, lo resolvió él esta madrugada. Él era su padre. Lo había decidido de pronto. Se iba a Morón o a Sanchón. Prudencio no lo sabía de fijo. A trabajar en el acarreo de la caña que producía más que el de los cocos, y se los llevaba a todos sin más consideraciones. Los dos hermanos mostrábanse entusiasmados con la idea de partir. Iban al fin a viajar. Llevaban ya mucho tiempo en Cumboto y comenzaban a fastidiarse. Oh, conocerían nuevos pueblos, nuevas gentes, nuevos paisajes. En Cumboto se había puesto la vida muy triste desde la muerte de don Guillermo, y peligrosa, según aseguraba Ernesto con tono de misterio. Esa muerte no quedaría así, cual si se tratase de un mísero negro. Vendrían desgracias y él no quería compartirlas. Ahí tiene tú ese difunto que está saliendo, declaró Prudencio con aire de persona enterada. ¿Qué me dices de eso? ¿No te parece que las cosas que están pasando son como un fin de mundo? Después de esto hablé con la abuela. Se iba sin pena, por lo menos en apariencia. Pero ya no eres joven.
le grité exasperado. ¿Es que no vas a sentarte nunca en la vida? Sonrió sin cesar en el continuo y mortificante cabeceo que en los últimos tiempos acentuaba los signos de su vejez. Para volverse a mirarme tenía que hacer un inmenso esfuerzo y sus ojos, siempre llenos de lágrimas, resultaban ya inútiles. Valíase del tacto. Su mano seca y temblorosa recorría mi pierna, mi brazo, mi torso, llegaba a la altura de mi pecho y allí se detenía satisfecha. Hasta entonces no hablaba la viejecita. ¿Qué le vamos a hacer, mijito? Es una desconsideración, argüí. Ya no estás en condiciones para estos bretes. No creas, ya estoy acostumbrada. Y tú sabes que siempre me ha gustado caminar. Además, el pobre Ernesto me preguntó si podía. ¿Y le dijiste que sí? Pues sí. Se lo dije porque así es, porque puedo. Mentira, no puedes. Me dirigí a la puerta furioso para escapar, pero su voz me detuvo. Escucha. Volví hacia ella, mohino. Su mano buscó la mía a tientas y la palpó. Acércate. Me acerqué hasta casi pegar mi rostro al suyo. ¿Dónde están los muchachos? En la puerta, arreglando las cosas. Déjame verte la cara. Sus dedos se movían sobre mi piel con suavidad exquisita y recorrían mis facciones prolijamente. Nunca como entonces experimenté la sensación de ser mirado y escudriñado tan a lo hondo. Aquel contacto me penetraba y producía al mismo tiempo una emoción tan dulce que las lágrimas asomaron a mis ojos. Nadie me había palpado así antes. Yo tuve 2 hijos, habló la abuela de nuevo. Tú lo sabes porque te lo he contado. Uno se me fue cuando tenía más o menos tu edad, pero Dios es muy grande. Los hijos no hay necesidad de parirlos. No te pongas triste, no llores. Todavía tenemos muchas cosas que ver y mucho que hablar. Desde una palizada cercana, oculto tras un muro de clavellinas, miré partir la crujiente y cachazuda carreta de bueyes. Los trastos formaban una pirámide. En el travesaño delantero, sobre una tabla colocada exprofeso, iban la abuela y Pascua. Ante las bestias, con la larga garrocha en la diestra, caminaba Ernesto y a su lado Prudencio silbando. El dolor desgarraba mi corazón, un dolor desolado, impotente, tan entrañable que me hacía casi feliz. Ahora estaba solo, completamente solo y desamparado. ¿No había acaso en esto una agria voluptuosidad? Miré la figura negra, encorvada y marchita de la abuela, su rostro de dátil pasado, y me pareció que con su partida se liquidaba una etapa sustancial de mi vida. Se iba la virginidad de mi vida. Allí estuve hasta que la carreta se perdió en un recodo y dejé de oír su perezoso traqueteo. Luego me dirigí a la casita, entré en ella por la cocina y la recorrí en silencio. Contemplé la salita en cuyas paredes de barro encalado se destacaban los claros que conservaban la forma de los viejos cromos, el del Papa León XIII y el de los perfumes exóticos, Camia, Desroses, Lidilia, Sonia, Lemurguet, Lyceris. En la última alcoba se precisaban los sitios donde por tantos años permanecieron los catres de la abuela y de Pascua. En la pared había quedado el desvaído periódico en el que aparecía el caballito negro de galope tendido. Este, pensé, es un negro libre como la abuela. También el del escudo de la República aparece al galope y dicen que simboliza lo mismo. Pero es blanco. ¿Por qué es blanco? ¿Han sido esclavos los blancos alguna vez? En donde más se afinó mi dolor fue en el corredor, entre la salita y la cocina. Allí estuvo el mecedor de la abuela y tanto tiempo permaneció en el mismo lugar que su huella se hundía, convexa, en el piso de tierra dura.
Yo introduje mis 2 manos en ese hueco y acaricié amorosamente la tierra. En el fogón, que era de horcones sobrecubiertos con barro colorado, no quedaban sino 3 piedras quemadas y negras y un montoncito de viejas cenizas acumuladas. Allí estuvo el anafe en el que la abuela ponía a calentar el budare de hierro para cocer las arepitas de harinas y los calás de frijoles bayos. Largo tiempo permanecí meditando, solitario y sombrío, en aquellas estancias abandonadas. Mi corta existencia desfiló en un momento por mi memoria y de nuevo evoqué la imagen del pantano en medio del cual zozobraba la minúscula forma blanca que iluminaba mi espíritu.